10 a 12 para que la gente entre, ponemos una pasarela, vean la escultura de la Coyolxauhqui, la monumental escultura, unas cabezas de serpiente que habían salido y ya se salen, pero un poco desfogar el interés que ellos tienen, y es legítimo, porque siempre andamos diciéndoles, ¿no? Ese es el patrimonio del pueblo, nada más que cuando el pueblo quiere verlo, pues no lo dejan. Entonces, no, hay que abrir. Ah, no, magnífica idea, hágalo. Muy bien. Y empezaron a venir. Oigan, eran colas interminables durante esas 2 horas, de 10 a 12 los sábados, en que entraba de todo, ¿no? Soldados, bueno, de todo tipo de personas. Y cuando ya íbamos a cerrar, claro, no, oiga, todavía faltaba gente en la cola, oigan, es que ya no, pues ya se va a cerrar también ya todo el trabajo de excavación. Pues en ese día, el sábado, cerrábamos a la 1. Entonces, mejor vengan el otro. No, es que yo vengo desde Monterrey, no, yo vengo de Guadalajara. Oiga, bueno, a ver, que pase el de Monterrey y el de Guadalajara. No, yo vengo de Puebla, no, oigan, no, ya, párenle, ¿no? Y así, pues, era interminable aquella cola y aquel interés, sobre todo, por ver lo que estaba saliendo allí. Bueno, finalmente, el proyecto sigue adelante, como ya se comentó. Después de 35 años, que ya se cumple desde aquel momento, la investigación sigue. Y yo de lo que voy a hablarles hoy es precisamente de una de las investigaciones, porque allí somos 10 colegas en general y cada uno atiende su propio proyecto de investigación con materiales del Templo Mayor, etcétera. Pero este hallazgo del que quiero hablarles es muy importante por lo que ustedes van a poder ver y escuchar. Quiero decirles que un aspecto importantísimo de investigar es el del simbolismo del Templo Mayor. Es decir, el simbolismo de este edificio no es nada más fue un gran templote, ¿verdad? Y arriba estaban Huitzilopochtli y Tlaloc, se subía, cada uno tenía su escalera de acceso a la parte superior, etcétera, sino que tiene todo un simbolismo interno, ¿no? Entonces, a mí me interesó ese aspecto, igual que a David Carrasco, que lo mencionaste, investigador de Harvard. Y entonces nos pusimos pues a averiguar, a buscar qué era lo que había atrás de esa arquitectura, ¿no? Y nos fuimos sorprendiendo porque fuimos encontrando una serie de datos y de información riquísima. El Templo Mayor, para el mexica, era el centro del universo. Es decir, era el lugar, fíjense, de gran sacralidad por medio del cual se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo y de él partían los 4 rumbos universales que se marcaban en Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tenochtitlan tenía las 4 grandes calzadas precisamente orientadas norte, sur, este, oeste, ¿no? Marcando esos rumbos universales. Había mucho de simbolismo en todo esto, ¿no? Y entonces empezamos pues a hacer los estudios correspondientes, pero quisimos también averiguar el aspecto mítico, los mitos, ya que había 2 mitos fundamentales que estaban inmersos en el Templo Mayor, ¿no? Pero había objetos que habían salido hacía siglos atrás, como la piedra del sol, el llamado calendario azteca, que no funciona como calendario, y la Coatlicue, aquella masa pétrea impresionante, que ambas en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues, empezamos a averiguar estas esculturas, se mandaron a hacer análisis de sus pigmentos, cómo estuvieron pintadas, de su simbolismo, etc. Y de repente, en 2006, ¿no?, a la vuelta de la esquina, porque los arqueólogos manejamos siglos, pues 2006, por eso se llama hallazgos recientes del Templo Mayor, pero aparece dentro del programa de arqueología urbana y frente al Templo Mayor una escultura monumental, ¿no? Quizá la pieza más grande mexica que ellos hicieron, o por lo menos hasta el momento, es la más grande que se conoce. Tiene 4 metros por lado, por 3,59 por el otro, o sea, casi 4 por 4. Es un monolito inmenso con la representación de una deidad femenina. Estaba rota.
estaba rota en 4 tramos, como vamos a verla en las imágenes, ¿verdad? Pero formaba originalmente una sola pieza, ¿no? Y entonces vimos que eran de una enorme importancia y entonces quisimos hacer la comparación, el análisis de esos 3 monolitos. La Piedra del Sol, imagínense, aparecida junto con la Coatlicue en 1790, o sea, hacía más de 2 siglos atrás, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, ver estos monolitos que representaban y demás, y también la Coyolxauhqui, aparecida en 1978, que ya les he relatado, y después la famosa Tlaltecutli, que quiere decir Señor, Señora de la Tierra, ¿no? Entonces, pues, empezamos nuestras investigaciones en las que todavía estamos inmersos, pero que son las que les voy a relatar ahora. Entonces, vamos a ver si se puede apagar un poquito, por lo menos acá, para que se pueda ver mejor la pantalla. ¿Quieres pasarte allá para que veas? Ahorita ya corren todos para apagar las luces, seguramente. Entonces, mencionaba yo que el mexica y muchas otras culturas mesoamericanas, y quizá también en el mundo, también han envuelto en mitos toda una serie de creencias, es decir, de aspectos míticos que están inmersos en determinadas piezas o en determinado edificio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Templo Mayor de Tenochtitlan, yo les comentaba que está formado por 2 partes, ¿no? La de Tlaloc, dios del agua, la de Huitzilopochtli, dios de la guerra, ¿verdad? A ver si ya se ve mejor. Bueno, pero hay un mito en cada uno de esos lados. Hay un mito que nos recuerda la lucha de Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, en el cerro de Coatepec, en contra de su hermana Coyolxauhqui. Y del otro lado, del de Tlaloc, el dios del agua, está también el mito de los mantenimientos, de cómo en esas 2 montañas, porque ese es otro simbolismo que estos templos tienen, son 2 montañas sagradas, y en uno de ellos está el mito de Coatepec, de la guerra, etcétera, y en el otro es la montaña de los mantenimientos, el cerro que guarda los granos de maíz, es el lado de Tlaloc, ¿no? Entonces, pues, empezamos a trabajar todos estos aspectos del Templo Mayor, pero en relación a estos mitos hay uno fundamental que se llama la leyenda de los soles. Esta leyenda de los soles, que fue escrita en lengua náhuatl en el siglo XVI, ¿verdad? Ha sido traducida, etcétera, nos relata precisamente todo, digamos, lo que significaba para ellos el tiempo. Es decir, ¿qué era el tiempo para el mexica, no? Entonces, aquí vamos a ver ese mito del quinto sol para que veamos toda la concepción que ellos tenían del, digamos, del universo. No sé si se puede apagar para que se vea mejor, es que luego va a haber un detallito que sí me gustaría que se viera, o que se apague todo, total, nos metemos en las penumbras. Aquí tienen una pieza que todos han visto, todos la conocen, la llamada Piedra del Sol o calendario azteca, que es la que se encontró en 1790. Se encontró en el Zócalo, en lo que hoy es el Zócalo capitalino, y muy cerca, en la esquina casi de Palacio Nacional con el departamento del Distrito Federal, para que se ubiquen un poco. Esta pieza, como ven, pues es de grandes dimensiones, pero hay algo interesantísimo. En esta pieza el mexica quiso, digamos, aprehender su concepto del tiempo. Y entonces plasmó en este elemento pétreo, fíjense nada más, las edades o soles. Acuérdense que ellos también denominaban soles a determinados, digamos, sucesos, ¿verdad? Había un sol de agua, un sol de viento, etcétera, y en los cuales había habido el intento de los dioses por crear al hombre y dotarlo de alimento, ¿no? Entonces, en esta piedra
Primero, en el centro ven ustedes